Nuevamente buenos días. Gracias a Dios por este domingo, ¿verdad? Que nos permite estar reunidos en el grupo de reservación de las 10, ¿verdad? En ocasiones sobrepasamos un poquito, en ocasiones se mantiene dentro del límite que habíamos establecido, 45 personas, pero pues ha surgido algunas cuestiones, ¿verdad? En las cuales a veces un día antes me dicen no voy a poder ir por cuestiones diversas, e incluso hasta por salud, ¿verdad? Hasta por salud. Y pues estamos gracias a Dios porque nos permite poder tener sabiduría, ¿verdad? Para en este caso avisarme a mí, a su servidor, de cuáles son las razones. Si usted, ¿verdad?, que me está escuchando a través de las plataformas, ¿verdad?, tiene algún impedimento para venir y se había notado, pues me gustaría saber, ¿verdad?, ya sea posteriormente a la predicación, ¿verdad?, cuáles fueron las razones o si se puede hacer con anticipación. Esta lona, como ustedes ven, pues es alusiva a nuestro 28 aniversario y el versículo que dice ahí, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En realidad, ¿verdad?, es una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Una iglesia amada por precisamente Pablo, una iglesia que no la apartaba de su corazón, tanto que en la Biblia, o por la Biblia, sabemos que le escribió 3 cartas, pero solamente tenemos registradas 2. Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pero era un pueblo que tenía, una iglesia, ¿verdad?, la cual Pablo tenía una preocupación profunda por ellos. Quizás las cartas, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto nos muestra que eran unas iglesias que en cierto momento eran conflictivas. Era una iglesia que tenía algunos desacuerdos, una iglesia que toleraba algunas cosas, y Pablo continuamente, ¿verdad?, les hablaba. Incluso hubo un grupo de personas, ¿verdad?, judaizantes, que estaba en contra de Pablo y que trataba, ¿verdad?, de influir en la iglesia para no tomar a Pablo en cuenta como un apóstol. Entonces Pablo en la segunda carta defiende su apostolado. Pero esto no nos quita a nosotros el hecho de que Pablo tenía la preocupación de que debemos estar firmes y constantes, que debemos ser firmes y constantes en nuestro actuar diario. El día de hoy, si usted pudo verlo, ¿verdad?, lo anunciamos con el título de signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? ¿Verdad? ¿Para qué estos signos nos sirven? Para poder diagnosticar si alguien está sano o está enfermo. Pero antes de entrar al tema, quisiera leerles estos párrafos que escribí y pongan mucha atención. Un día nació, un mes de octubre fue el inicio de su vida, según consta en el acta que leí. Era apenas un pequeño cuerpo que necesitaba de cuidados. Lo esencial para un pequeño de esa edad es el alimento. Así que fue alimentado, y qué mejor alimento que la leche no adulterada. Esto le permitió caminar sus primeros pasos, pronunciar sus primeras palabras. Quienes le conocieron a esa edad le amaron, proveyendo con sus limitados recursos un lugar austero para que habitara. Esto le dio seguridad de pertenencia y permanencia. Este cuerpo siguió creciendo. Hubo momentos en su vida que fueron muy dulces. Cada año había fiesta por su cumpleaños y muchas personas fueron de influencia para él. Algunos le siguen visitando y otros simplemente se han ido y no lo han vuelto a ver. También hubo momentos tristes, partidas de seres queridos, parte de su familia, pero en realidad podemos decir, así es la vida. Este pequeño ha crecido porque Dios así lo ha querido. Su hogar ha cambiado. Ha dejado de ser solo 4 paredes cubiertas con un techo de lámina, y recuerda que el cambio se ha debido al esfuerzo de muchos. Quizá no de todos. Quizás solamente algunos le conocen, o quizás le llegaron a conocer. Ahora se ha convertido en un joven, un egresado de la Universidad de Dios. Ahora es un profesionista. Y yo me pregunto, ¿qué se le puede decir
a un joven a sus 28 años? Yo le diría que debe de ver la vida de otra manera, que ha pasado el tiempo de recibir y ha llegado el tiempo de dar, que no se olvide de agradecerle a Dios por todos aquellos que hicieron posible este logro, que es tiempo de crecer y bendecir a otros, que es tiempo de disciplinarse aún más, que esta es la mejor edad de reproducirse, que debe de tener la visión de esforzarse muchos años más, cada vez más comprometido, que trabaje y camine erguido, que provoque a los demás a no desmayar, que camine feliz al lado de Cristo, que sea una avalancha de buena influencia, que no se fatigue en exceso y descanse en Dios, y que aprenda que los resultados provienen de su Padre Celestial, que cuide su salud, que sepa que signos espirituales sanos son signos vitales sanos, que acuda siempre al doctor, no solo en tiempo de enfermedad, sino de salud, que se apegue al plan que Dios diseñó para su vida. Perdón, he hablado de este cuerpo joven de 28 años sin mencionar su nombre, se llama Iglesia Getsemaní. Y quiero decirles que Dios es el Señor, Maestro y Doctor de su Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Él quiere cuidarnos, revisar nuestros signos vitales y darnos terapia. Quizás no lo hemos cuidado del todo bien y es necesario atender a la terapia divina. Cuando hablamos de la Iglesia, vuelvo a recalcarlo, hablamos de un organismo vivo. No es una institución, no es un lugar de reunión, no es un lugar para pasar el tiempo, no es un hobby que yo tengo cada 8 días, no es un lugar en el cual debo de asistir solamente cuando hay actividades que me agradan, sino debo de asistir de forma regular, no solamente porque es el cuerpo de Cristo, sino porque Cristo está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos en su nombre. Tanto así que a Cristo no le importa el número, y quiero que entendamos esto, porque Él dice que donde están 2 o más congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y cuando Él se refiere a eso, quiere tener la preeminencia de decir que lo importante es Él, no la cantidad de miembros, no los hijos, en realidad son nosotros los que debemos estar conscientes que cuando estamos, ¿verdad?, en este cuerpo que es la Iglesia, estamos recibiendo de parte de Dios bendición. Y Él se agrada, a Él le gusta. No es una visita, es una reunión familiar. Así que, en base a este tema que se llaman signos vitales, ¿qué son los signos vitales? Bueno, los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo. Estos son el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y la presión arterial. Esto es lo que revisan, ¿verdad?, los paramédicos cuando llegan a atender a una persona, ¿verdad?, que se encuentra postrada, ya sea por un accidente o por una enfermedad. Van a revisar el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y la presión arterial. Estos estándares, estas mediciones, nos proporcionan precisamente de forma inmediata si el cuerpo está sano o si el cuerpo está pasando por alguna situación crítica. Y aunque los signos vitales normales varían con la edad, porque no es lo mismo el ritmo cardíaco de un bebé, ¿verdad?, que el ritmo cardíaco de nosotros, ya no es igual. Estos signos vitales van variando con la edad, con el sexo, por el peso, por la capacidad para ejercitarse y también, quizás usted lo sabe más que yo, ¿verdad? La presión arterial debe de estar precisamente entre 90 o 60 miligramos de mercurio, hasta 120 sobre 80. Cuando decimos que estamos en 120 sobre 80, decimos que estamos como de 15 años, ¿no? Pero de repente rebasamos un poco esto. La presión arterial, hermanos, es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias, y a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo, pues va generando esta medición.
Así que cuando empezamos nosotros a alimentarnos mal, a tener a lo mejor ahí colesterol pegado, ¿verdad?, en las arterias, la presión debe de ser mayor por parte del corazón y eso se nota también precisamente cuando se llega a medir. La respiración es otro signo vital. La respiración debe estar entre 12 a 18 respiraciones por minuto para un adulto. El pulso, entre 60 a 100 latidos por minuto, dependiendo también la actividad, ¿verdad?, y el momento en que uno se toma este pulso. Y la temperatura corporal, pues ustedes lo saben, tanto como yo, ¿verdad?, en promedio debe estar en 37 grados centígrados. Si sobrepasa esto, decimos que ya tenemos fiebre, estamos en un estado febril, o si estamos muy abajo, quiere decir que estamos descompensados en nuestra temperatura corporal. Así que cuando los médicos revisan estos signos vitales, él puede dar un diagnóstico en cuanto a la salud física de un individuo. De igual manera, hermanos, de igual manera la Iglesia cuenta con algunos signos vitales para saber si nos estamos desarrollando bien. Para saber si nos estamos desarrollando bien. Estaba yo, mientras estaba elaborando este estudio, ¿verdad?, me llegó la idea, y dije, ¿alguien más habrá pensado como yo acerca de los signos vitales? Y apareció un libro, ¿verdad?, en internet. Y este pastor, ¿verdad?, cuenta acerca de 38 signos vitales de la Iglesia. Bueno, en realidad yo no me fui sobre los 38 signos vitales de la Iglesia, porque tampoco, debo confesar, leí el libro, era como de 300 y tantas páginas. Pero yo dije, bueno, algún pastor también tiene, ¿verdad?, la impresión de que debemos de ver a nuestra Iglesia, al cuerpo de Cristo, como lo que es, como un organismo que necesita ser revisado, ¿verdad?, de vez en cuando. Así que la Biblia que nos enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y como cuerpo debemos estar saludables. Entonces vamos a revisar, ¿verdad?, estos 4 signos vitales que son trascendentes para nuestra Iglesia. Y al revisarlos, ¿verdad?, puedo decirlo, lo podemos revisar de forma general, pero entendiendo esto, que quien proporciona los signos vitales a la Iglesia no son los demás. No veamos a los demás como los responsables de que una iglesia esté sana. Veámonos a nosotros mismos. Somos conscientes de nuestra responsabilidad y lo que a Dios nos quiere llevar. Así que el primer signo vital de nuestra iglesia es la respiración. ¿Verdad? La respiración, así como lo dice la forma médica, la respiración es signo vital. Y alguien dijo lo siguiente: la oración es la respiración de la iglesia. La iglesia que deja de orar, deja de respirar. La iglesia que deja de orar, deja de respirar. No sé si usted alguna vez, ¿verdad?, de pequeño fue a un balneario, a algún río, ¿verdad?, de donde usted provenga, y a lo mejor ahí hizo un reto, ¿verdad?, con sus compañeros de juegos y dijo, a ver quién aguanta más debajo del agua. Esto lo hicimos, ¿verdad? Y hubo quienes aguantaban mucho, otros hacían trampa, ¿verdad? Se salían inmediatamente y se volvían a meter. Y los demás no se daban cuenta porque estaban sumergidos, entonces salía el último. Pero ahí vemos que nosotros como seres humanos no podemos dejar de respirar, ¿no es cierto? Este conflicto que estamos viviendo con los cubrebocas nos deja a nosotros como una cierta dificultad para poder llegar a respirar. La verdad es que la recomendación que tenemos es que estos cubrebocas, ¿verdad?, se utilicen en espacios públicos, se utilizan en lugares donde la gente, ¿verdad?, con la que convivimos no es la más cercana, pero en los hogares quizás dejarla, o en lugares donde a lo mejor no hay una gran afluencia. Quizás si ustedes van al bosque, no tenga mucho sentido el poder usar cubrebocas, porque usted anda solo ahí en medio del bosque, ¿verdad? Pero todo esto, hermanos, también pues tiene que ver con respecto con el criterio personal. Y no es mi intención el poderles decir cuáles son los parámetros que vamos a tener, pero sí en el sentido espiritual. La oración, hermanos, es la respiración de la iglesia. Y la oración, entendamos esto, no es una acción religiosa, no es emitir un rezo, ni es un intento de tratar de seducir a Dios para que Él obre lo que yo le estoy pidiendo. La oración, en términos sencillos, lo hemos dicho muchas veces, es platicar con Dios. Es una expresión del alma, una expresión de súplica, en este caso del suplicante que somos nosotros, hacia nuestro Hacedor, hacia quien nos dio la vida y nos dio la capacidad precisamente
de razonar sobre quién y a quién le debemos estar agradecidos. Así que, hermanos, es una plática y esto que puede tener estos elementos. La oración tiene estos elementos. El primero y más importante es adorar. Adorar. La oración nos sirve para darle toda gratitud, pero también toda adoración y alabanza a nuestro Hacedor. El Salmo 9.1 dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, Jehová. Cada mañana que nos levantemos, quizás lo más agradable a los oídos de Dios no son nuestras preocupaciones ni nuestros problemas. Lo más agradable quizás para sus oídos es decirle: Señor, te alabo. Te alabo porque tú eres mi Dios. Te alabo porque mi corazón lo siente, porque mi mente, ¿verdad?, lo ha decidido. Alabarte al inicio del día y al término del día. Te alabo por lo bueno y por lo que supuestamente malo me puede ocurrir a través de este momento. Te alabo, Señor, y quiero contar todas tus maravillas. ¿Quiere contar sus maravillas el Señor? Muy sencillo. Empiece por contar cuántos duermen en su casa. Sus hijos. Es una maravilla y es algo que Dios le ha dado. La respiración del que lo acompaña a su lado. El alimento que va a tener cuando simplemente abre el refrigerador. Las fuerzas que tiene al levantarse. Aquellas cosas que incluso con el tiempo y con la vejez se irán ausentando. Quizás, ¿verdad?, si Dios en su plan nos llega a nosotros a meter a una prueba en la cual tengamos que estar postrados en cama, pero aún desde ahí podemos alabarle. Hermanos, adorar es lo primero que debemos hacer al orar. Y además dice, esta oración causa un estado de ánimo feliz en el creyente. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cántale a Dios, hermano. No solamente cuando estamos reunidos allá en su casa. El siguiente elemento, hermanos, es que la oración nos sirve y nos lleva a mostrar gratitud. Mostrar gratitud. Todavía no entramos al tema de pedirlo, ¿sí? ¿Qué es mostrar gratitud? Dice en 1 Timoteo 2.1: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2.1 acabo de leer. 1 Timoteo 4.4 dice aquí, sí, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias o con acción de gracia. Refunfuñar de la comida, ¿verdad? Creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Pero en realidad eso proviene de Dios. En realidad eso es lo que tenemos, hermanos, por gracia. Que en cuestiones precisamente de situaciones atrás, donde habrá quizás congregantes o creyentes que tuvieron que sufrir una situación de guerra, donde hay precisamente calamidades que no le permitan tener alimentos, ¿verdad?, como los había tenido, y ahora tengan que recurrir a alimentos que incluso a nuestro parecer podrían ser no muy sanos, pero tienen que recurrir. Hermanos, las acciones de gracias deben estar presentes por los alimentos. Nuestro Señor, ¿verdad?, nos da ejemplo de que Él siempre oraba por los alimentos y lo oraba para testimoniar de que todo provenía de la mano de Dios. Mostrar gratitud. El siguiente elemento que podemos tener es pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué se necesita para que el creyente, ¿verdad?, reciba este perdón? Primeramente la confesión. La confesión. Y yo le puedo decir con toda seguridad, hermanos, por muy santo que nos sintamos, que también pecamos por omisión. ¿Qué es esto de pecar por omisión? Pecar a lo mejor no muy consciente de que estamos obrando mal.
Pecar porque tenemos un pensamiento, ¿verdad?, negativo hacia alguien, o a lo mejor un mal pensamiento de venganza o de rencor. Pecamos no solamente desde nuestra mente, ¿verdad?, sino también con nuestro accionar. Para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le preguntaron acerca del adulterio, dice él que el que ya pensó, ¿verdad?, en una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto precisamente nos da un énfasis y un estándar de parte de Dios, de que nuestra carne, ¿verdad?, nos lleva a pecar desde el momento que concebimos un pensamiento. Igual es mentir, igual es robar, igual es tener un mal deseo. Así que podemos y debemos acercarnos en oración para pedirle perdón a Dios. Entonces, ¿verdad?, podemos decir lo que sucedió ahí cuando Jesús ilustra esto. Si tienes algo contra tu hermano, ¿verdad?, deja tu ofrenda ahí en el altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el aspecto de oración prácticamente podemos decirlo de esta forma. Si tienes algo contra alguien, ¿verdad?, tienes que pedir perdón. Y si tienes la oportunidad de acercarte a alguien y pedirle perdón porque lo has ofendido, hazlo. Pero entonces acércate a Dios. Y lo último, aunque hay más elementos, este último elemento es pedir por alguna necesidad propia o de los otros. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí habla acerca del resultado de la oración colectiva. La oración puede sanar, si Dios quiere, así a un enfermo. Ahora yo le pregunto, si la iglesia es un organismo, ¿cree que si orar por la iglesia en forma conjunta llega a sanar aquellas particularidades que a veces tenemos como congregación? Podemos meternos a un diagnóstico. ¿Somos apáticos como congregación al orar? No me responda. Pero tenemos grupos de oración. Y es reducido el grupo de oración. ¿Podría ser más amplio? Yo creo que sí. Si entramos a un diagnóstico realmente médico y que una persona y un doctor te dice: sabes que tienes problemas de respiración, necesitas acudir al otorrinolaringólogo, necesitas quizás un aparato que te lleve y que te ayude a respirar. Ustedes quizás lo saben como yo, ahorita en este tiempo de COVID, quien tuvo COVID y actualmente ya sanó, quedó con secuelas y necesitan oxígeno por la noche. Su respiración se vuelve más débil durante la noche y necesitan ser oxigenados. Ahora, hermanos, ¿llegaremos a necesitar un tanque de oxígeno como iglesia? ¿O realmente podemos tener una respiración fuerte, eficaz en la oración? Si usted alguna vez ha practicado algún deporte, ¿verdad? Yo creo que sí lo ha practicado, ¿verdad? Pero si ha tenido un guía que le lleva a practicar ya sea basquetbol o lo que sea, voleibol, siempre hay un periodo de calentamiento previo. Y en ese periodo de calentamiento previo uno se fatiga, ya empieza uno a sudar, pero te dice: respira con la nariz y exhala con la boca. Respira profundo. Respira profundo, porque eso llena de vitalidad tus pulmones. Yo les puedo decir, ora mucho para que tengamos vitalidad pulmonar espiritual. El siguiente signo vital es el pulso. Segundo signo vital es el pulso. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? El señorío de Cristo es el pulso de la iglesia. El señorío de Cristo es el pulso de la iglesia. Porque el señorío de Cristo es permanente en la vida de los creyentes. Nuestra obediencia, hermanos, debería de ser como nuestro pulso, ¿verdad? 60 a 100 latidos por minuto. 60 a 100 latidos por minuto. ¿Y qué quiere decir? Si Jesús es el Señor, ¿nosotros qué somos? Siervos, esclavos, prestos a obedecer, ¿verdad? Siempre presentes. Es decir, hermanos, cuando hablamos de que el pulso es el señorío de Cristo, es la convicción que debemos de tener de obedecerle. Una obediencia que no debe de titubear, no retrasarse, no buscar otras opciones. En Mateo 21, vayamos a Mateo 21 y vamos a leer del versículo 28 al 32. Son 4 versículos que nos dan también una gran enseñanza con respecto a la obediencia. Mateo 21,
del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32 dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, sí voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí está hablando Jesús y está confrontando a los fariseos, ¿verdad? Y les dice: vino Juan el Bautista y no le hiciste caso. Pero tomen en cuenta esto, que las puertas del reino son abiertas para aquellos que arrepentidos obedezcan a su Señor. Y entonces regresen como este primer hijo, y arrepentido dice: fue y le obedeció. Pues así veréis ustedes, religiosos fariseos, cómo las rameras y los publicanos entrarán en primer lugar y ustedes quedarán afuera. Hermanos, en este pasaje se mencionan a 2 hijos, pero un solo padre y una sola orden: ve hoy a trabajar en mi viña. Y tal vez no te has dado cuenta, pero estás junto con la mayoría de aquí, ¿verdad? Disfrutando una vida de hijo. Eso gusta, ¿verdad? Disfrutar una vida de hijo. Estar en una casa donde, a pesar de mis reprimendas, de mis berrinches, de mis malas acciones y a veces, ¿verdad? Incluso de estar con una actitud a veces hasta hostil, ¿verdad? Porque simplemente no me dejan vivir mi vida, ¿verdad? Una juventud pasada como la mía, de adolescente, pero que en el cual yo sabía que si me sentaba a la mesa a cierta hora iba a haber alimentos, donde sabía que si llegaba en la noche para acostarme iba a haber una cama cómoda, que no fui tan malo, déjenme decirles. Pero es cierto que una vida de hijo es cómodo, ¿cierto o no? La vida de los padres ya no es tan cómoda, ya hay más responsabilidades. Pero hermanos, en esa vida de hijo, disfrutamos y esperamos de lo que el Padre, nuestro Dios, nos da en cualquier momento, pero también de lo que nos dará en el futuro. Pero aquí hay una pregunta: ¿qué le damos a nuestro Dios? ¿Y qué pide Él de nosotros? Quizás la pregunta sería esta: ¿qué tenemos para darle? ¿Qué tenemos para darle? Y usted en forma personal piense: ¿qué tiene para darle al Señor? Y no tiene que ver, en realidad, con lo que tiene, sino con lo que usted está dispuesto a otorgar. Porque una cosa es lo que tiene y otra cosa es lo que esté dispuesto a dar. Y esto, hermanos, es de lo que nos habla precisamente nuestro Señor. ¿Qué podemos darle? ¿Le podemos dar nuestro tiempo? Algo que a veces decimos: bueno, yo le doy el diezmo a Dios. No, el diezmo le pertenece a Dios, porque no se lo das. Es una acción de gratitud, voluntaria, pero de algo que le pertenece a otro. Eso es responsabilidad financiera. Las bendiciones derramadas con anticipación a cada uno de nosotros, estoy hablando de vehículos, casa, televisión, estoy hablando de cuestiones materiales o también de personas, ¿verdad? ¿Sabe usted que hay cristianos que son deliberadamente desobedientes a Dios? Y aquí Jesús lo dice en la parábola. Hubo uno que fue deliberadamente desobediente a Dios y trató de engañar a su padre y le dijo: sí, padre, sí voy. Y al final, no fue. ¿Por quién se sintió más engañado el padre? ¿Por el hijo arrepentido o por el hijo que le mintió? Por el que le mintió. Ahora, hermanos, el padre de familia es el dueño de la viña, es el dueño de nuestra iglesia, el que tiene la autoridad de dirigir
la viña o el que tiene la autoridad de dirigir la iglesia. Y él necesita que sus hijos vayan a trabajar a su viña. Jesús decía, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Y también dijo lo siguiente, ¿no ves que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Fue el mejor empresario porque su empresa fue salvar almas, transformar corazones y personas. Él es quien quiere involucrarnos, se lo debemos. Nuestro amor a Él se ve en realidad reflejado en cuanto a cómo le correspondemos. Nuestra actitud hacia su viña y su obra es lo que da valor a nuestra presencia en la iglesia, hermanos. Eso es lo que da valor a la presencia de la iglesia. Lo que estamos haciendo en la iglesia, en este momento nos estamos edificando, llamen por eso. Estábamos hablando de esa pequeña reflexión al principio. Hubo un tiempo en que necesitó leche porque estaba pequeño. Necesitó leche espiritual no adulterada, y esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Se requirió para fortalecer vidas, se requirió para que tengan convicciones firmes. Pero un niño crece y un niño ya no pide leche, un niño pide comida sólida, carne, ¿verdad? Pide una sopa, pide unas carnitas, ¿verdad? Ya piden cosas más sólidas, porque ya son más fuertes. Ya su cuerpo, ¿verdad?, está diseñado para trabajar. Hermanos, en todas las iglesias hay estas dos clases de hijos: el que quiere trabajar y el que no quiere trabajar. Esto es una realidad. Y nuestro trabajo en el liderazgo va más allá de predicar, implica orar, discipular, acompañar en la necesidad, acompañar en servicios especiales, en los bautizos, en bodas, ¿verdad?, 15 años, servir en consejerías, aunque esto, ¿verdad?, aunque esto a veces no se ha visto, pero constantemente Dios está llamando al trabajo, pero son pocos los que prestan oídos. Ahora aquí hay algo: Dios es tu Salvador, pero también tu Señor. Déjame decirte que cuando fuiste salvo, Dios hizo un convenio contigo. Convenio, no estoy hablando de votos. Alguna vez hablaremos, ¿verdad?, acerca de esto o hacer pactos. Es un convenio contigo. ¿Por qué? Porque te mete a una situación de señorío. Él te dio su espíritu, te dio dones y talentos, y Él te asegura una vida eterna. Ahora Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, la exigencia es: trabaja como un verdadero siervo. Tercer signo vital, la temperatura corporal, ¿verdad? Por eso usamos chamarrita, ¿verdad? Ahorita nos gusta estar en buena temperatura corporal. ¿Qué significa esto, espiritualmente hablando? Ser animadamente activos. Ser animadamente activos. Apocalipsis 3, 15 al 16 dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A qué novio le gustaría que su novia esté medio enamorada? O su esposo medio enamorado. Te medio cuido porque medio me das gasto, ¿verdad? ¿A quién le gusta eso? En realidad no. Si algo Dios puso en nuestra naturaleza precisamente, es que somos susceptibles a ser amados. Somos susceptibles a ser amados. Y en esa precisamente necesidad que Dios pone en nosotros, Dios nos ama. Y nos ama con una intensidad tal que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Y Él, entregando su vida, nos ama con esa intensidad. Pero nos dice: yo también deseo ser amado por ti. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Bajo mi señorío, pero bajo también la forma en la cual tú expresas, ¿verdad?, anímicamente, estar obedeciendo feliz. Obedeciendo feliz. Frío y caliente son dos aspectos de la temperatura, ¿cierto o no? A nadie le gusta tener frío, pero tampoco a nadie le gusta acá tener calor, ¿verdad?, en lugares muy cálidos.
Pero hermanos, nuestra temperatura corporal, ¿verdad?, es única y eso define qué tan mal nos sentamos ante un ambiente frío o un ambiente caliente. Pero esta lista bien podría ser la leyenda, ¿verdad?, con respecto a la temperatura. En el portal de un templo cerrado. En el portal de un templo cerrado. Usted ha llegado a pasar quizás por algunos negocios donde dice, ¿verdad?, hay clausurado. Cierre definitivo. Venta especial porque nos vamos. Y lo único que se espera es que ese local cierre. Pero es lo mismo que espera de un templo. Es lo mismo que esperaría de un lugar donde se adora a un Dios que decimos ser vivo, que es un gigante. La indiferencia, hermanos, puede llevar a cerrar templos. Y esta lista la leí alguna vez. Mi indiferencia hizo que algunos dudaran de que el cristianismo es real. Mi indiferencia hizo que otros pensaran que yo soy un hipócrita. Mi indiferencia hizo que muchos consideraran mi bienestar espiritual y el de los demás como algo sin importancia. Mi indiferencia distrajo a otros del culto en la iglesia. Mi indiferencia hizo que el predicador encontrara más difícil presentar el mensaje. Mi indiferencia hizo que los hermanos se desalentaran y por ende no alcanzaran una bendición de Dios. Mi indiferencia hizo que muchos dejaran de asistir a la iglesia. Mi indiferencia hizo que me fuera más difícil enfrentarme a las tentaciones del maligno. Mi indiferencia hizo que el diablo tuviera más poder sobre las almas perdidas. Mi indiferencia hizo que se propagara más el hábito de no asistir a la iglesia. La temperatura corporal en la iglesia se mide por el vigor que se demuestra y al mismo tiempo el gozo que se experimenta al servir. ¿Por qué? Porque se hace con las motivaciones correctas. En Ageo 2:4 hablan precisamente ahí Ageo al gobernante en turno Zorobabel y le dice ahora, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y usted puede decir, ¿qué tenían que hacer? Pues poquita cosa, reconstruir toda una ciudad. Y le dice, mira Zorobabel, no es fácil, vienen de un cautiverio, pero recursos se te ha dado, han sido provistos por los mismos reyes. Ahora esfuérzate. Y no solamente tú, esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote. Pero lo que sigue es importante. Cobrad ánimo. Cobrad ánimo. Pero trabaja. Y la última, este último signo vital, presión arterial. La presión arterial. Si usted tomó en cuenta lo que era la presión arterial, es la presión que ejerce la sangre con las paredes de las arterias. Y por eso cuando usted le toman el pulso, le aprietan, ¿verdad?, aquí. Cuando usted es muy chiquito se siente bien, pero después uno se va acostumbrando. Pero te aprietan aquí, te ponen, estetoscopio se llama, ¿verdad? Y empiezan a notar las palpitaciones conforme va bajando la presión. ¿Qué es lo que está ocasionando, verdad, este aparato? Está ocasionando presión sobre las arterias, para que haya precisamente una apreciación visible de cómo está circulando la sangre con respecto al ritmo cardíaco. Hermanos, la presión arterial tiene que ver espiritualmente con resistir las pruebas, resistir las presiones. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí hay una secuencia de pensamientos. La prueba que va a originar en nosotros, si la confrontamos conforme a como Dios quiere, va a generar paciencia.
paciencia contra el vecino incómodo, paciencia contra vamos a decirlo así, el empresario, paciencia para con alguno de la familia, paciencia para con los papás. Los hijos también deben de generar paciencia, hijos cristianos hacia sus padres y viceversa, padres hacia sus hijos. Pero hermanos, hablando acerca de esto, después viene lo siguiente. Después de que produce paciencia, entonces podemos decir que podemos llegar a un estado de madurez completo espiritual, porque entonces se habla de una obra completa, para que seáis perfectos. La palabra perfecto es decir, maduro. No me altera cualquier cosa. No me creo lo que se me diga. Las ofensas, primero veo de quién provienen y segundo veo si puedo hacer algo para que se quite esa apreciación, ¿verdad? Y eso se le llama precisamente ser cabal. Ser cabal. En otras palabras, tener dominio propio. El desánimo es la mejor arma de Satanás. Lo utiliza para nulificar a membresías completas. Membresías completas que son impregnadas por el desánimo pueden llegar precisamente a producir que iglesias se cierren. La presión arterial, como lo he dicho, tiene que ver con la sangre que se bombea a todo el cuerpo. No puede alterarse muy arriba ni muy abajo de su normatividad. Dios tiene un buen motivo, hermanos, a llevarnos por un desierto. Las pruebas, los sinsabores, son parte de las clases que Dios da. Cuando hablaba acerca de la iglesia dije, ya no estamos en el kinder, somos egresados de la universidad de Dios. Y yo quiero que así se sienta, como profesionistas, que ahora en adelante, más que recibir, tenemos que dar, que ahora tenemos que trabajar, que ahora tenemos que responder a Dios por lo que se nos ha dado por 28 años. Hermanos, cuando se tienen cubiertas todas nuestras necesidades, aprendemos muy poco de la dependencia de Dios, ¿cierto o no? Usted dele a un hijo, como padre, todo lo que él quiera, las golosinas que quiera, hacer los berrinches que quiera sin disciplinarse. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer? Yo le pregunto, ¿ha sido enseñado en la escuela de la vida de forma correcta? Yo creo que no. Cuando hay restricciones, cuando hay escasez, entonces usted puede decir, yo ya sé lo que es vivir sin escasez, con escasez. ¿Aquí alguien ha vivido con escasez? Levante su mano. Levántela así, porque si no todos voy a decir yo soy el único, ¿verdad? Yo sé por el testimonio de algunos que han vivido con escasez, por malas decisiones. Ajá. Yo alguna vez les he dicho a mis hijos, ¿verdad? Alguna vez por escasez tuve que comerme solamente un par de rebanadas de pan Bimbo con unas rodajas de cebolla, porque en ese tiempo así me tocó. Pero aprendes cosas muy importantes. Aprendes a saber que puedes trabajar. Aprendes a saber que ya no eres un niño. Eso no me pasó de niño, mi mamá no me daba cebolla, ¿verdad? Pero me pasó cuando yo decidí vivir solo. ¿Qué aprendes de la vida? ¿A depender de otros o a depender de Dios? Hermanos, cuando se tienen cubiertas, entonces a veces no entendemos esto. Pero cuando la salud rebosa, también a veces entendemos muy poco a los enfermos, ¿verdad? Entendemos muy poco a los enfermos cuando estamos bien saludables, ¿verdad? No es lo mismo jugar basquetbol a los 20 años que tratar de jugar ahorita. Ya no brinca uno igual y además duele más el cuerpo, hermanos. Cuando los años de la juventud florecen en nuestra vida, entendemos muy poco del cansancio y de los maduros, y ancianos. No es posible, hermanos, ser moldeado por el mundo y por Dios al mismo tiempo. Gozar de los deleites temporales del pecado y vivir una vida santa y entregada a Dios no se puede. No es posible predicar que Dios cambia vidas si tú no has sido barro en sus manos. No podemos adorar a un Dios celoso y verdadero si todavía damos alabanza a ídolos hechos de manos o hacemos de algo o alguien nuestro ídolo. Considere, hermanos, entonces, si realmente nuestros signos vitales están correctos. Considere si oramos lo suficiente. Considere si estamos sometidos al señorío de Cristo lo suficiente.
Considere si servimos con gozo. Considere, hermanos, todo esto y entonces podemos tener un diagnóstico. Ahora la situación es esta. ¿Qué terapia necesita nuestra iglesia? Solamente debemos tomar en cuenta que yo soy responsable de mí mismo y delante de Dios de cómo la iglesia cubrirá aquellas deficiencias que probablemente nos estén llevando y sean síntomas de una enfermedad más grave. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te pedimos perdón por quizás aquellas cuestiones que a veces en forma personal no hemos hecho y que no hemos visto como parte esencial de la vida sana de esta iglesia. Te pedimos que nos ayudes. Tú como buen médico y a través de tu palabra, Señor, nos has hablado. Y quiero pedirte, mi Dios, de que tú, Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros. Desde mi persona hasta el último hermano que en este momento haya escuchado esta predicación. Mi Dios, todos sin lugar a dudas necesitamos hacer algunos cambios. Quizás algunos estén más sanos que otros, pero sin lugar a dudas se necesita un chequeo en base a estos 4 signos vitales. Mi Dios, bendícenos. Queremos pedir, Señor, que tú sigas ayudándonos. Sé que requieres de nosotros esfuerzo y ser valientes, como le dijiste a Josué. Que tu palabra esté de continuo en nuestra boca, noche y día. Que mi Dios, tú harás el resto. Seguramente, Padre Santo, seguirás tú. Danos un chequeo permanente, año tras año, día tras día. Porque, Padre, estamos entrando precisamente y estamos, quizás ya de forma consciente, en una etapa en la cual tú esperas más de nosotros. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, por mis hermanos que en esta iglesia fueron también representativos, han estado con nosotros durante estos 28 años. Notamos a través, Padre Santo, de estas remembranzas como hay algunos, Señor, que han perdurado, pero quizás todavía falta, Señor, otros aspectos en su vida que deben de ser evaluados, Señor. Más compromiso en oración, más compromiso en señorío, más compromiso en gozo al servir. Padre bendito, te doy, Señor, toda la honra y la gloria. No queremos despedirnos sin antes, Señor, pedir tu paz, Señor, para nuestros corazones. Que bendigas a cada uno en sus vidas, Señor, con respecto a sus propias necesidades. Que tú permitas, pues, Señor, también que a través de esas necesidades, Señor, venga la necesidad de recurrir a ti. Padre bendito, te damos gracias cuando hay tiempo de escasez, pero también cuando hay sobreabundancia. Te damos infinitas gracias, porque hemos, Señor, constatado y experimentado que tu provisión ha sido permanente. Señor, bendícenos y tennos con bien. Permite que cada uno de nosotros regrese con ánimo por la tarde, y que, mi Dios, tú obres en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tengamos voluntad, Señor. Queremos con gozo, como propuso cada quien en su corazón, pero sin tristeza, Señor, ni con un aspecto de necesidad. Con alegría, Padre, porque tú amas al dador alegre. Señor, eres hermoso, maravilloso, excelso sobre todas las cosas. Somos tan indignos de que, Señor, tú hayas fijado tus ojos en nosotros y nos hayas hecho permanecer, Señor, durante todo este tiempo. Todavía va a haber cambios en los próximos meses y sabemos, mi Dios, que tenemos que actuar con convicciones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, llévanos con bien y bendice las actividades de la próxima semana. Aleja a Satanás, Señor, de este lugar, de nuestros hermanos, a sus subordinados de Satanás, Señor, a los demonios. No permitan, Señor, que influencien para que, Padre Santo, perdamos el ánimo y tengamos compromiso. Pero que sea un compromiso permanente, no solamente de un aniversario. Señor, trae gente, Señor. Tú conoces la gente que te ha de conocer por medio de esta iglesia y a través de los hermanos que tienen la voluntad de predicar, Señor, y de entregar folletos. En el nombre de Cristo Jesús.